En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios Padre bueno, con mucha humildad nos ponemos esta tarde en tus manos para pedirte, para suplicarte, que nos ayudes a profundizar en este misterio de la Santísima Trinidad. Ayúdanos a aprender de ti, para que por Cristo, movidos por el Espíritu, sigamos dirigiendo nuestros pasos hacia ti y al final de nuestra vida podamos encontrarnos cara a cara a tu lado y gozar de la vida divina a la que tal cual tú nos has invitado. Ilumina especialmente a quienes en estos momentos pasan alguna situación difícil, complicada. Da la salud a los enfermos, concede fortaleza a quienes sufren y da también tu consuelo a quienes lloran. Todo este esfuerzo que hacemos este día también lo ofrecemos por todas esas necesidades. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues ya estamos ahí unos poquitos el día de hoy, todavía faltan ahí para conectarse. Y mientras se van conectando, quisiera yo preguntarles si hubiese alguna duda, alguna pregunta de lo que la semana pasada pues dejamos ahí para la grabación de la lección. Si hubiera alguna pregunta o duda, para que lo pudieran ahí expresar. Fue el tema pues de lo que nos enseña el magisterio en torno a la Santísima Trinidad, pero de la mano va con esa parte de las herejías, como a la hora de ir desarrollando el pensamiento, pues también resulta que se va desviando un poco la cosa, la atención, y se va cayendo en pensamientos que no corresponden a la fe de la iglesia. Entonces, a veces pensamos que el hereje ante todo es como alguien malo, pero al final y al cabo, antes de maldad, de malicia, descubramos que el hereje es alguien que estaba pensando, que alguien que estaba tratando de explicarse ese misterio de la Santísima Trinidad en este caso, y pues que al final pues no le atinaba, digámoslo así. La malicia pues puede venir en el momento en el cual se le hizo saber, oye, estás mal en esto, pero ya no quiso como corregir, ¿no? No aceptó precisamente también no admitió los propios errores. Entonces, un poco fue lo que hace 8 días se quedó ahí en la grabación. Yo no sé si hubiese alguna pregunta, alguna duda para que la pudieran externar ahorita y la pudiéramos así como compartir y resolver. Bueno, creo que no. Veo manitas. Bueno, yo sí. A ver, Lolita, claro que sí. Respecto a las herejías, bueno, estuve yo escuchando el video que nos envió y sí, definitivamente algunas personas, por estar tratando de dilucidar todo lo que encierra este gran misterio, como usted nos lo comenta, y bueno, como lo es al fin del tiempo, la iglesia en algún momento ha aceptado algún detalle bueno de parte de ellos, que hayan, vamos, en este caso que haya sido visto de manera positiva. Claro, totalmente. Todo aquello que algunos autores a lo mejor expresaron y era contrario a la fe, pues era lo que se desechaba. Pero si había partes positivas, partes correctas en su pensamiento, se asume. De hecho, si nos ponemos a estudiar, ¿no? Así como con calma, algunos planteamientos, incluso de santos, pues rayaron en algún momento en la herejía. No sé, pienso el mismo San Agustín, en el mismo Santo Tomás, no le daban exactamente. Ahora, este pensamiento de nuestra fe, pues es algo que se va desarrollando, que va caminando, que va creciendo. Y por eso, pues en algunas circunstancias, pues se tenía estas situaciones. Algunas de las herejías fueron señaladas, ¿no? En su momento. La malicia está cuando no se acepta. Bueno, ya se te enseñó tu error y no lo admites, pero en algunos otros momentos, pues tampoco era así como que no había, digamos, como una instancia para decir, te estás equivocando en esto, y bueno, se tenía como ese pensamiento. Y es en el momento en el cual, con el paso del tiempo, se fue expresando, bueno, pues esto que dijo incluso algún santo no corresponde a nuestra fe, pues como también esa parte se va haciendo a un ladito, ¿no? Recordar que lo que nos enseñan los santos en sus escritos,
no pone en cuestión, no cuestiona su santidad. Al final y al cabo también pues se equivocan y en ese sentido es una parte que no se asume. Donde nosotros creemos en la fe que no hay error es en el magisterio, en la enseñanza ya oficial de la iglesia. Aunque San Agustín, Santo Tomás sean muy santos, ¿no? No son magisterio. No es así como que tengan, digamos, sus pronunciamientos. Ya un magisterio ya oficial, por expresarlo así, pues es a través de una encíclica, a través ya de una exhortación apostólica, de los documentos, como los vamos conociendo, y que eran el fruto, ¿no? Desde siempre de reuniones, por ejemplo, de algún concilio, de algún sínodo. La iglesia reconoce los concilios, pues es el mismo concilio de Jerusalén. Entonces, no todo es así como blanco y negro, ¿no? Si incluso si en alguna persona, les decía yo, incluso el santo, hay algún error, eso se desecha, pero lo otro sí se admite como bueno, ¿no? Nosotros desconocemos muchas cosas y podemos en algún momento dado caer en alguna herejía. Eso es, bueno, a mí luego sí me preocupa porque digo, pues todavía me falta un montón por aprender, ¿verdad? Y puede uno en algún momento determinado, sin la intención, ahora sí que sin meramente la intención, caer en alguna herejía. ¿Qué Claro, pasa cuando eso sucede? aquí recordar que mientras no se haga la conciencia, pues no, no se asume una culpa, ¿no? Es distinto, digamos, cuando yo hago algo que sé que está mal, entonces ya viene la culpa. Pero que si estoy haciendo algo de lo cual no tengo conciencia que esté mal, no puede ser culpabilizado. Puede ser que sea algo malo, pero no se culpabiliza a la persona. A lo mejor en algún planteamiento, en alguna expresión, puedo mencionar alguna herejía, pero no lo estoy haciendo con esa mala intención. La bronca sería que a lo mejor alguien me diga, ¿no? Oye, estás mal por esto, esto y esto. Y yo caiga en la necedad, porque ahora sí, con conciencia, porque ya me enseñaron. Entonces, ahí es donde vendría incluso pues, una acción de pecado, porque voy en dirección contraria. Ese es el conflicto. Pero a veces seguramente, ¿no? Humanamente, pues todos nos equivocamos en alguna enseñanza. No sé, pongo yo un ejemplo. Una catequista, en alguna ocasión yo le escuchaba decir, padre, en el relato de la creación, pues, seguramente, aunque no dice todo, pero la serpiente tenía alas, las serpientes eran voladoras, porque el castigo de Dios fue quitarle esas alas para que ahora se arrastre, ¿no? Como no tiene patitas, seguramente tenía alas, y entonces, pues ahí hay un pensamiento que está desviado. Y no es que la catequista fuera mala, ¿no? Así lo comprendía, así se lo enseñaron y así lo seguía enseñando. Entonces puede decirle, no, mire, es esto por esto y explicar el significado. Y es ahí cuando ya se corrige uno, ¿no? La bronca esa es la otra, ¿no? Que no me corrija, que ya me están diciendo, estás mal en esto, y yo entonces diga, no, ¿por qué? Algo así sería más o menos. Ajá. Así que no se me angustie, por favor. Gracias, padre. Muy bien. Tenemos la manita alzada ahí en el iPad de Josefa. Sí, padre, buenas tardes. Buenas tardes. Padre, me queda la duda, ¿quién compone el magisterio? El magisterio viene, vamos a verlo así bíblicamente, viene desde el Señor Jesús cuando le dice a los apóstoles, ¿no? Vayan y enseñen a todas las naciones. Desde ella viene ese fundamento bíblico, les encarga a los apóstoles que enseñen lo que ellos han recibido, lo que han aprendido. Es ahí donde, digamos, está el primer grupo magisterial, vamos a decirlo de esa manera. Conforme los apóstoles fueron muriendo, entonces sabemos que ellos iban dejando a sus encargados, a los sucesores de los apóstoles, lo que llamamos nosotros los obispos. Y entonces los obispos siguen recibiendo, pues no solamente como un honor, ¿no? Así como a veces se quiere comprender, sino el encargo de custodiar la enseñanza que desde Cristo se ha ido comunicando. Y entonces el magisterio, podemos decir, es el grupo de aquellos que a Cristo les ha encargado, ¿no? Cuidar y custodiar.
Esto corresponde, ya en otras palabras, al Papa y a los obispos. Esta parte, nosotros como sacerdotes somos solamente colaboradores de los obispos, pero no somos así como que tengamos esa función porque no tenemos la plenitud del Espíritu Santo en orden a ese servicio, a ese ministerio. Corresponde a los obispos y también a los obispos en conjunto. No es así como que un obispo solito diga esto, es en conjunto, porque es en conjunto quien se da. Y como cabeza del grupo de los apóstoles estaba San Pedro. Sabemos nosotros como cabeza le corresponde en este caso al sucesor de Pedro, el obispo de Roma, y entonces es el que cabeza, es el primero entre iguales, hay un dicho que se dice, el primor inter pares, el primero entre iguales. El Papa al final y al cabo sí es el Papa, pero también es un obispo, es el obispo de la diócesis de Roma, como los demás obispos, y también a él, por tener esa función de cabeza, entonces él puede hacer pronunciamientos, lo mismo los obispos en su conjunto. ¿Cómo se expresa esto? A través de documentos. Documentos, ya decíamos, una encíclica, una exhortación apostólica, donde se va enseñando, se va profundizando la enseñanza. Acá en la iglesia tenemos un dogma, se llama el dogma de la infalibilidad del Papa, que es, en otras palabras, que cuando el Papa enseña materia de fe, nosotros creemos que goza de la asistencia del Espíritu Santo y no puede equivocarse. Pero es necesario subrayar cuando lo hace de manera oficial su enseñanza y en materia de fe. No sé, al Papa Francisco le gusta el fútbol, tiene un equipo favorito, creo que se llama San Lorenzo, de allá de Argentina, pensemos que está en México, ¿no? Que le vaya a la América y que le digamos al Papa, sabe que usted está mal, el mejor equipo es el Chivas, no sé, se equivocó, ¿no? Pues ahí no es materia de fe, puede equivocarse, claro. Los pronunciamientos magisteriales, ya tal cual, cuando son dogmas de fe, pues son más bien extraordinarios. El último dogma de fe fue por ahí en el año de 1950, el dogma de la Asunción de María, hace ya 70 años. Entonces, es con esa intención. Si el Papa a lo mejor menciona algo en una homilía, bueno, pues no entra tal cual dentro de un magisterio que se califique como dogma de fe. Hay también como grados en el magisterio. No sé, vino el Papa San Juan Pablo II y nos invitó a creer como modelo de santidad en San Juan Diego. Pero a lo mejor hay alguien que dice, no, yo no creo en San Juan Diego. Yo creo que lo inventaron o que no existió, o que no sé. Pues no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Porque no radica en él nuestra fe. Nuestra fe es en Cristo. Nosotros creemos en Cristo, ¿no? Si yo dijera no creo en Cristo, entonces sí, ya se complica la cosa, ¿no? Entonces hay varias instancias magisteriales. El Papa, los obispos cuando se reúnen, el sínodo, el concilio, es ahí con esa intención de enseñar y de custodiar la enseñanza, la fe que les dio el Señor Jesús. Por ahí un poquito de la cosa, Josefa. ¿Sí? Muchas gracias, Pa. Muchas gracias. Ok. No sé si hubiese alguna pregunta, algún comentario más de lo de la vez pasada. Bueno, vamos a pasar entonces a nuestra lección del día de hoy. Ya sería nuestra lección número 10. Gracias a Dios, pues ya estamos ahí con esta partecita de la lección número 10 y que tiene que ver precisamente ahora con un tema pues que a veces resulta como que no es muy cómodo, ¿no? Es de los puntos que a veces hay como discusiones, pues con algunos hermanos separados, y que es el valor de las imágenes en general que nosotros tenemos, en este caso, acerca de la Santísima Trinidad, pero también en el fondo, en medio de cualquier otra imagen, ¿no? ¿De dónde y por qué nosotros tenemos esas realidades, estas imágenes? Entonces, eso es lo que nos vamos a encontrar el día de hoy. ¿Cuál es el valor de las imágenes y cómo lo comprendemos aquí en razón de la Santísima Trinidad? Vamos a tener primero como una introducción, ¿no? ¿Cuál es el valor de las imágenes en la teología? Entonces, pues vámonos con esto. Las imágenes
se usan para describir el misterio trinitario. Vamos viendo en el principio, ¿no? La creación como tal es una participación de Dios. Y en la realidad de la creación, en su estructura de la creación, ahí hay un reflejo de Dios. Se dice que en toda la creación, por eso ya hay huellas de la Santísima Trinidad, hay huellas de Dios. Esto es como nuestro sustento. ¿Por qué voy a poder hablar de usar imágenes para hablar de Dios? Porque Él mismo ha querido dejar precisamente como sus huellas en realidades materiales que me hablan a Dios, que no son Dios, pero que me hablan de Dios, que me ayudan a pensar en Dios. Pongo este ejemplo así tan simple ahorita ya de arranque. Si resulta que a lo mejor alguno de ustedes tiene a sus hijos y los hijos pues no están ahí en casa porque se fueron a trabajar, están trabajando ya en China, entonces en su casa van a tener una foto de ellos. Y cuando ustedes ven la foto de su hijo, su mente, su corazón se acuerdan, se elevan hacia ese pensamiento, hacia ellos. Si un día llega a sus hijos, pues ni modo que se queden viendo la foto. Obviamente salen, abren la puerta al hijo, pásale, bienvenido, te doy un abrazo. Así las imágenes para nosotros nos ayudan a recordar, a tener presente en nuestra vida a Dios. Y en ese sentido, la imagen tiene una función. Y el día de nuestra muerte, las imágenes dejan de tener su razón de ser, porque ya vamos a estar cara a cara ante Dios. Pero en este mundo, qué importante es el valor de la imagen. En algún momento de la vida, ¿verdad? Con la edad, luego todo se nos anda olvidando. Ya no me acuerdo de esto, ya no me acuerdo del otro. Y tenemos que ir haciendo como técnicas para resolver esto, ¿no? ¿Qué es lo que luego hacemos? Pues a lo mejor, como decían antes, amárrate un hilito en el dedo, ¿verdad? Para que no se te olvide que tienes tal compromiso. Ponemos ahí que en la agendita, ponemos que una notita, tenemos ahorita el celular, le pongo ahí para que me acuerde de no sé qué cosas. Entonces, tenemos muchas formas, muchas maneras de acordarnos de nuestros pendientes. Somos seres humanos y al ser seres humanos, entonces nos descubrimos necesitados de ello. En este sentido es el valor de las imágenes. Las imágenes son elementos, sí, creados, muchas veces incluso por manos de hombres, pero donde hay un reflejo, donde hay una huella de Dios. Y esto es lo que vemos desde la creación. En la creación misma, en todo lo que existe, y hay un reflejo de Dios, y hay una huella de Dios. Y esa es nuestra mayor justificación para el adecuado uso de las imágenes. Obviamente, en algunos casos, podemos decir, incluso como cristianos católicos, caemos casi como en paganismos, ¿no? ¿Por qué? Porque le doy mucha importancia a la imagen. Y es que si no es esta imagen, pues cuidado. La imagen solo es un medio, pero no es Dios. Eso es lo que nosotros tenemos acá que descubrir. San Agustín, entonces empieza a usar esas comparaciones. Tiene los elementos de la creación y entonces él empieza, ¿no? En su discernimiento, en su reflexión, a descubrir cómo en esas partes de la creación hay como una impronta, hay como una imagen de la Santísima Trinidad. Y esto es lo que se llama propiamente una analogía de la fe. La analogía es lo que nos permite a nosotros hacer como esa parte de comentario, de comparación, de manera análoga. Yo puedo usar esta imagen para comprender una realidad. Obviamente, al hacer la comparación, ojo, pues no es lo mismo. No es lo mismo comparar que la realidad. Pensemos, me veo en el espejo y veo mi imagen, pero no es lo mismo lo que veo en el espejo a lo que yo soy. Aunque se ve igualito, ¿no? Siempre va a haber una limitación. Entonces, toda imagen, y más hablando de Dios, pues siempre va a ser limitada. Es solo eso, una analogía, una comparación que nos ayuda precisamente a sacarle provecho. Bueno, en torno a esto es donde entonces acá debemos pues de ir ubicando ya con esa enseñanza de San Agustín. En la teología actual, en lugar de imágenes, ya en el lenguaje teológico, hay quienes quieren usar el término de metáfora. Al fin y al cabo es la misma realidad.
tengo un elemento a partir del cual puedo yo usar para hablar de Dios, y en ese lenguaje voy a aproximarme a Dios. Hay algunos autores que prefieren llamar metáfora. ¿Qué es lo que tenemos? Mediante las imágenes o mediante las metáforas, nosotros podemos captar de manera intuitiva algo del misterio divino. Solo una parte, esto no hay que olvidarlo. Solo es una parte de este misterio divino. No puedo abarcar totalmente la realidad de Dios, porque Dios es inabarcable. Cuando nosotros hablamos de Dios Padre, por ejemplo, hacemos una imagen de Dios Padre que nos hace pensar en Él como una especie de persona, de un anciano de muchos años, y bueno, pues es a lo mejor la imagen que nosotros nos hacemos de alguien así, ya muy viejo. Pero en la realidad de Dios como Padre también se incluye la realidad femenina, la realidad maternal. La misma Biblia, cuando habla de Dios en las entrañas de la misericordia, usa términos que nosotros empleamos para la persona femenina. Entonces se dice, bueno, es que Dios es padre y madre. Pues claro, Dios es todo. Dios incluye todo lo que existe, todo lo que es. La paternidad divina no la puedo entender a imagen de la paternidad humana. La paternidad divina es el modelo, y desde esta paternidad el papá es papá y la mamá es mamá. O sea, como que cada quien tiene una partecita, ¿no? Pero siempre, siempre una imagen nos va a ayudar a comprender esto, ¿no? Solo una parte. No debemos así como pretender pensar que va a ser todo. Sirven para indicar esa parte del misterio, pero no lo explican. No explican totalmente el misterio. No sé, si pensamos en una imagen, el cuadro del hijo pródigo de Rembrandt, es muy hermoso, es muy, muy hermoso. Y a partir de eso nosotros podemos tener esa parte de intuiciones. Volviendo a esto del gesto de Dios como padre y madre, en ese cuadro se ha notado el detalle de las manos. Cuando el padre está recibiendo al hijo pródigo, lo abraza. Y es muy curioso cómo el autor, el pintor, las manos las pone de manera distinta. Una mano es más tosca, es más gruesa, la otra mano es más fina. Y él lo hizo con ese detalle como para indicar precisamente que el amor de Dios, que es el papá del hijo pródigo, tiene esa parte masculina y femenina, esa parte de fortaleza y esa parte misericordiosa. Entonces, a través de este tipo de imágenes nosotros podemos intuir este tipo de realidades, pero no explican, no explican. Yo tengo que hacer todo mi discernimiento. Ahora, estas imágenes, estas metáforas que podemos usar para hablar de Dios, ojo, no son paganas, son conversas, así se dice. ¿Qué significa esto? La fe se va a servir de todo lo que le pueda servir para hablar de Dios. Podemos tomar ejemplos, los podemos usar, los podemos transformar, los podemos convertir. Así como cuando están a lo mejor con los hijos, le quieren dar a entender algo y que dicen, te voy a explicar con manzanitas. Bueno, si las manzanitas te ayudan a que el hijo te entienda, pues las usas. Lo que importa es que el hijo entienda el mensaje que tú quieres comunicar. Y este es precisamente ese desafío, ¿no? Humanamente, si estamos, por ejemplo, ante un niño, ¿cómo le explicamos ciertas realidades? No sé, pensemos en la muerte. Muere un familiar. ¿Cómo le explica a un niño en qué consiste el misterio de la muerte? Y tengo yo que ponerme a buscar esos elementos que me ayuden a través de estas imágenes, de estas metáforas para explicar eso. Ese es el uso que se da, ¿no? Lo mismo aquí en la fe. Si yo quiero hablar de algo de Dios, bueno, pues entonces voy a poder usar imágenes que a lo mejor en otros ámbitos se usaron o se usan, sí, y no pasa nada, mientras me sirva para mi objetivo. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en la iglesia, vamos a la hora santa y está la custodia. Generalmente las custodias donde se pone el Santísimo, pues tienen la forma de un sol. Y esa imagen del sol implica que era el sol naciente, ¿no? El sol que nacía, la luz que viene de lo alto.
Esta imagen ha sido muy querida en la iglesia desde la antigüedad. Los templos más antiguos, si ustedes se dan cuenta, están orientados precisamente hacia donde sale el sol, porque es esa luz que va surgiendo, ¿no? Muchos panteones donde se respetó este criterio, así también, las tumbas, los sepulcros están orientados hacia donde viene el amanecer. ¿Por qué? Porque era como un signo de que en algún momento esa luz, ese sol que nace de lo alto, ese Cristo, va a iluminar la vida con la resurrección. A lo mejor alguien dirá, es que en la iglesia tienen cosas paganas, porque ya desde antes, en la antigüedad, en muchas culturas se hablaba del dios del sol. ¿Por qué la iglesia sigue usándolo, no? Pues no estamos haciendo referencia a un dios del sol, no le damos al sol una personalidad. Usamos ese signo que nos puede hablar de Dios. De ahí viene la fiesta de la Navidad. ¿Cuándo nació exactamente Jesús? No sabemos. No hay forma de comprobarlo, hay un registro, ¿no? Cuando uno diga tal día exactamente nació Jesús. ¿Por qué se elige el 25 de diciembre? Porque hablando del equinoccio, cuando desde el otoño empieza ahí el invierno, sabemos, dice la gente, ¿verdad? Los días se van haciendo chiquitos, las noches son más largas, se va oscureciendo. Pero precisamente en torno a esta fecha del 25 de diciembre es cuando los días otra vez empiezan a hacerse más largos. Es ahí cuando el sol nuevamente empieza como a adquirir mayor fuerza para ir como venciendo esa oscuridad. Por eso se puso esa fiesta de la Navidad en esa fecha, ¿no? Porque significa que el sol nos viene a alumbrar. Entonces, es una forma en la cual nosotros usamos. Hay gente que alega, no, pero es que cómo es posible que si era la fiesta que usaban los antiguos antes del cristianismo, en esa fiesta se celebraba el Dios no sé qué. Sí, y no pasa nada. También nosotros, digamos, cristianizamos, utilizamos, transformamos y convertimos esas imágenes porque son útiles para nuestra fe. Digo, al final, en este tema de la Navidad, como cualquiera de nuestros cumpleaños, no importa cuándo nacemos, sino que hayamos nacido. Lo importante no es que sea yo de tal fecha, sino lo importante es mi persona, pues así Cristo, que nació el 25 de diciembre, el 30 de enero, el 5 de no sé qué mes, no pasa nada. Lo importante es que Cristo nace. Entonces, es ahí donde nosotros vemos cómo hay imágenes que se van a utilizar precisamente en orden a esto, ¿sí? La fe, podemos decir nosotros, lo que creemos es anterior a las imágenes. Esto es lo fundamental. Nuestra fe no sale de las imágenes. Primero tenemos lo que creemos y después a través de imágenes lo queremos explicar. Con el ejemplo que les ponía de sus hijos. Tienen dudas, tienen preguntas, quiero que mi hijo me entienda esto. ¿Cómo se lo explico? Entonces ya tengo yo la idea. Ahora voy a buscar cómo le explico para que me lo entienda. ¿Cuáles son las manzanitas que uso? Así también acá. Nuestra fe, lo que creemos ya está antes de las imágenes. Y es entonces que buscamos las formas más adecuadas para que alguien nos comprenda. Con la respectiva aclaración que la imagen es muy sugestiva, muy adecuada, lo que sea, pero esa imagen es limitada, no explica totalmente, ¿no? Entonces, nos servimos de estas imágenes, de estas metáforas, son instrumentos que se obtienen de otros ámbitos para explicar una realidad que de hecho ya sabemos, pero que queremos compartir. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vamos a ver de qué manera nos van a entender. Por lo tanto, ojo, no se vale desarrollar la imagen desde su propia lógica. El valor, si voy a usar manzanitas para explicar algo, no puedo empezar con las manzanitas, porque entonces ya me voy a detener en la imagen. Ahí me estaría desviándome de la fe. Lo que cuenta es lo que comunico a través de el medio. No puedo poner como principio el medio, porque entonces ya no es medio, es principio. Tengo mi punto de partida y no lo debo de perder. Sea cual sea el camino, el medio que yo use, ¿sí? Para poder explicarlo. A lo mejor a los niños, a la hora de hablar de los sacramentos,
Pues les podemos decir, imagínate un tambo de agua de rotoplas y de este tambo de agua de rotoplas salen ahí 7 tuberías. Esa agua que se contiene es la gracia de Dios y a través de los sacramentos tú le abres y te puedes alimentar de esa gracia de Dios. Ya le expliqué de alguna manera cómo es que la gracia de Dios llega a nosotros a través de los sacramentos. Es una imagen. Pero a lo mejor el niño me dice, oye, ¿y qué pasa si una de esas, el tubo que viene del tinaco, se rompe? Entonces ahí diríamos, en otras palabras, ya no sirvió el sacramento, como que el sacramento se descompuso, ¿no? Entonces, no puedo tener al medio la imagen como lo más importante, sino aquello que creo en nuestro caso, porque de lo contrario estaríamos ahí desviándonos. Las imágenes, entonces, son siempre complemento. Es algo que me va a ayudar para comprender esa verdad de fe, que ya se conoce. Ya conozco esta verdad y la quiero dar a conocer. Y entonces se trata de imágenes descriptivas, lo que va a describir, pero con esta conciencia. No pretenden y no pueden explicar todo lo que representan. Estamos hablando de Dios. Si yo dijera, con esto explico totalmente las cosas de Dios, pues ¿para dónde y cómo le hago, no? En esta lógica, San Agustín distingue dos categorías de imágenes. Habla de lo que son las improntas o las huellas de la Trinidad. Y estas, dice San Agustín, son las que encontramos en criaturas no espirituales. Entonces, del animal hacia abajo, en un árbol, en una planta, en una piedra, en una estrella, podemos encontrar huellas, improntas de la Trinidad. Y ya cuando nosotros hablamos, dice él, de imágenes propiamente, dice, son aquellas que entonces se encuentran en el ser espiritual, en este caso en el hombre. Por ejemplo, puedo hablar, San Agustín lo hacía, puedo hablar de la Santísima Trinidad viendo mi alma que tiene una inteligencia, que tiene una voluntad, que goza de la libertad. Entonces son facultades espirituales que no están presentes en ninguna otra criatura. Eso me ayuda. Yo no puedo hablar de que esa alma la tenga una piedra o la tenga el sol, o, ¿no? Entonces, solamente por cuestiones ahí de lenguaje, San Agustín nos hace precisamente esta aclaración. Esto es un poco de esta parte del valor de las imágenes que nosotros podemos encontrar precisamente en la teología. Voy a hacer aquí una pausa. Veía por ahí, Lolita tenía una duda antes de continuar, porque ya nos vamos a meter ahora en qué imágenes se fueron usando para explicar a la Santísima Trinidad. Ya vimos cómo es el uso de las imágenes, pero realmente qué imágenes se desarrollaron. Lolita, usted había levantado la mano, no sé si todavía tenga su duda. No era propiamente duda, padre, sino que cuando hizo usted el comentario de la imagen del sol, me acordé del día de ayer precisamente que dice el sol que nos nace de lo alto, ¿no? Entonces, de alguna manera, para que a veces entendamos un poquito la magnificencia de nuestro Señor, pues lo nombramos como algo muy grande y que además nos da la luz que necesitamos, ¿no? Así es. Yo desconozco la veracidad del comentario que les hago ahora. Leí ahí un poco ayer de un comentario de cuando los españoles llegan a nuestro país y cómo esta fiesta que celebrábamos ayer fue cobrando su origen. Pero me llamó la atención un comentario que se hacía de que era también la fiesta en la cual las personas que existían en aquel tiempo ofrecían precisamente la ofrenda para pedir que se bendijera su trabajo, su siembra, ¿no? Por eso en muchos pueblos se bendicen las semillas. Y entonces especialmente la semilla del maíz, lo que es la masa, lo que le da vida, ¿no? La cosmovisión de muchas culturas precolombinas, pues el valor de la masa sirve para explicar cómo fue creado el mundo, ¿no? Entonces por ahí hay una parte interesante.
al final una semilla es un principio que da vida. En la semilla, sin que a lo mejor nos expliquemos cómo, pero en esa semilla hay un germen de vida, ¿no? Voy a sembrarla, le pongo tierrita, agüita y va a brotar la vida. Eso es también pues un poco el signo de lo que ayer se celebraba. Esa parte del Señor Jesús que en su infancia, en su tierna infancia, es como esa semilla de vida, esa semilla que va a dar luz, que va a alumbrar. Entonces es la forma como muchas veces las imágenes que se tenían, las formas de explicar ciertos misterios, se van también usando para Dios. Y hoy, por ejemplo, en esta fiesta, pues queda ahí como esa mezcla, ¿no? Que se va teniendo, siempre respetando, decía yo, la fe. Lo otro, la imagen, eso es lo que no debemos de perder. La imagen solo es un medio para tratar de explicarnos un poco lo otro. Vamos a ver una imagen nada más que le hemos comentado, ¿sí? Las imágenes de la Trinidad. Vamos a ver varios autores, varios teólogos. Vamos a empezar ahorita y continuaremos la próxima semana. Vamos a empezar con San Agustín. Y San Agustín tiene varias imágenes para tratar de explicar la Trinidad. La primera que usa es la imagen del amor. San Agustín, para hablar del misterio de Dios, lo hace hablando del amor. Entonces, ¿cómo entiende San Agustín esta parte del amor? Dice San Agustín, ¿no? En todo amor ya se experimenta a Dios. En todo amor, dice, se capta la Trinidad. Y dice él, no puede existir un amor verdadero sin que haya referencia a Dios. Retoma, por supuesto, a San Juan. Dice San Juan, Dios es amor. Entonces, todo amor humano y es un reflejo y es una participación de ese amor divino. Y entonces dice él, ¿no? Este amor humano desvela, muestra el amor divino, porque el amor verdadero es Dios. Ahí tiene su primer planteamiento. ¿Por qué puedo usar la imagen del amor para hablar de Dios? Pues porque San Juan en la Biblia, la revelación dice que Dios es amor, el ser humano tiene una experiencia del amor, entonces algo podemos entender. Viene esta explicación. Dice lo primero San Agustín, hablando ya en el ser humano. Si el hombre ama por concupiscencia, no puede ser amor. Sabemos la concupiscencia, ¿no? Y ahí lo puse entre comillas. Y es una inclinación a algo que va desviado, ¿no? Aunque se piense que ese amor a veces es puro egoísmo. Oye, ¿por qué quieres esta mujer, padre? Es que esta es la mujer que Dios me envió desde la eternidad. Esa es la mujer que siempre yo soñé. Es la mujer que quiero para que sea la madre de mis hijos, para que me atienda, para que me acompañe al final de mi vida, para que sea mi compañera, para que, o sea, estoy pensando en mí. Esta mujer es la que va a dar todo a mí. Oye, ¿y tú qué le das a ella? ¿Dónde está tu amor por ella? Entonces, no, suena muy hermoso, ¿no? Es que te amo porque Diosito, porque, pero ahí no hay amor, ahí hay egoísmo. No estoy pensando en la otra persona. El auténtico amor, dice él, si se tiene amor, si se ama, tiene que ser por amor, un amor de caridad. Un amor de caridad donde entonces yo tengo a la persona que amo y la amo porque yo quiero hacerla feliz, yo quiero ayudarle, yo quiero, de mí voy a salir para entregarme a la otra persona. Y esto entonces permite a San Agustín hablar de tres elementos que alguna vez ya se los comentaba. Nos habla de aquel que ama, es el amante, nos habla del amado, el que recibe ese amor, y el vínculo que hay entre ambos es el amor, ¿no? Uno es el amante, otro es el amado, y lo que los une al amante y al amado, decía San Agustín, pues es el amor. Entonces, en toda lógica de un auténtico amor, siempre tiene que haber estos tres elementos. El que ama, el que es amado, y lo que une a ambos. Y eso es lo que sucede. El amante, ¿qué es lo que hace el amante? Sale de sí mismo, y entonces el amado recibe lo que salió del otro, ¿no? El amado es el beneficiario de lo que el amante dio, ese amor. Dice nuestro santo, en la persona hay un desiderium, hay un deseo.
¿ah? Que nos impulsa a buscar el bien. Y ahí vamos a encontrar el amor. Cada uno de nosotros, por más malos que luego digamos que somos y todo lo que sea, en nuestro interior tenemos precisamente este deseo de ser buenos, este deseo de hacer el bien. Siempre hay algo que nos impulsa, es como nuestro chip, ¿no? Ese bien verdadero y auténtico que se puede desear, que se puede amar, dice San Agustín, solo puede ser Dios. Es el amor supremo, es el fin último. Auténticamente lo más grande, digamos así, que podemos amar es a Dios. Y desde ese amor a Dios, aquí viene algo interesante. Ojo, desde el amor a Dios, puede brotar el amor al prójimo y el amor propio. Es un mismo movimiento, dice él, no se puede separar. Desde el amor a Dios, para que sea auténtico, para que realmente Dios sea la fuente de nuestro amor, desde él tengo que amar al prójimo y tengo que amarme a mí mismo. Si yo me amo a mí mismo sin Dios, se llama egoísmo. Solo pienso en mí. Si yo amo a los demás sin Dios, por muy noble que pueda parecer, puede ser algo de concupiscencia. Es una filantropía que a veces, bueno, voy a hacer el bien a los demás para que me salga yo en la foto, para que me reconozcan, para que me agradezcan, para sentirme bien, porque ya me reconocieron que fui, que les ayudé, pues se siente bien padre. Y aunque puede ser muy noble, dado que lo que estoy buscando es más bien mi propia satisfacción, entonces pues lo hago. Tengo yo la posibilidad de ayudar a alguien, voy y ayudo, pero esperando a veces incluso como calmar mi propia conciencia, ¿no? Porque sé que tengo cuentas pendientes, ¿no? Entonces, para que el verdadero amor le dé sentido en nuestra vida, dice San Agustín, tiene que ser desde Dios. Y desde Dios tengo que aprender a amar al prójimo y al otro mismo, y a uno mismo, porque de lo contrario, entonces lo que nos vamos a encontrar va a ser concupiscencia. Y si nosotros tenemos concupiscencia, hay un desorden, ya no hay amor, hay egoísmo. Y ese egoísmo me daña a mí y por supuesto también daña a los demás. Ahora, ¿cómo aplica esto? Esta imagen trinitaria del amor, este amado, este amante, este amor. Bueno, pues ya lo que decíamos, el amor está implicando al que ama, al que es amado y el amor mismo. ¿Cuál es la ventaja de esta imagen? Es muy hermosa, ¿eh? Es que el acto espiritual del amor es único y se dirige al mismo tiempo a tres elementos. Para que haya un auténtico amor, obviamente se necesitan esas tres realidades. Uno que ame, otro que sea amado y el amor que hay entre ellos. Si me falta el amante, el amado, pues ¿a quién voy a amar? Entonces ya no es amor, no que me ame a mí mismo nada más, pues ya sería el puro egoísmo, ¿no? No va así. Pero tiene aquí una desventaja esta imagen. Al final del cabo les digo, es esto una imagen, la imagen del amor, su limitación. ¿Cuál es la desventaja? Dice San Agustín en esto, hay un salto metafísico que es difícil de aplicar. Fíjense, el amante sería un sujeto, el amado sería otro, pero el amor ya no es un sujeto. Y el sujeto, digamos, las personas, sería el amante, Dios Padre, el amado, Dios Hijo, pero el amor ya nada más es un acto. Entonces ya no sería persona, entonces el amor que nosotros decimos es el Espíritu Santo, pues ya no es una persona, nada más es un acto de una voluntad del Padre al Hijo. El Espíritu Santo entonces no puede existir. Entonces esa es la limitación de la imagen. Aplica muy bien para el Padre, aplica muy bien para el Hijo, porque se trata de sujetos que aman y son amados, pero el amor, como no es sujeto, tenemos ahí una limitación. Y esta sería precisamente la desventaja de esta imagen. A la hora de usar esta imagen, entonces se tiene, ¿no? Que decir, bueno, está esta imagen y ayuda, pero con esta limitación.
al final es solamente una forma de acercarnos precisamente a este misterio que nos rebasa, que ya decíamos que no podemos explicar totalmente. Bueno, voy a dejar aquí, ya nos da la hora. Esa es la primera imagen. Vamos a seguir viendo otras imágenes de San Agustín y otros de los autores, pero este es ya el ejemplo, ¿no? Cómo bajo esta realidad se trata de hablar de Dios. No sé si de esto hubiese alguna pregunta, algún comentario que surgiera. Voy manejando, padre, pero muchas gracias. Muchas gracias. Soy Tita, padre. Muy bien, Tita, muy bien. Aquí voy, padre, voy manejando. Voy escuchando, no se nos Voy a exponga. trabajar. Sí, mi clase, muchas gracias, muchos comentarios, pero no, padre, tengo mucho que agradecer. Bueno, no se me exponga, por favor, ahí en la manejada. ¿Vale? Sí, Bueno, padre. vamos a hacer entonces la oración y la próxima sesión. También pues continuaremos con esto de las imágenes y si hubiera alguna cuestión, pues lo vamos a ir tratando de resolver. En el nombre del Padre, perdón. Pero yo no las vi las imágenes, las va a mandar también en la clase que nos envía. Sí, esta parte que vamos viendo, nada más que eso se los enviaría hasta la próxima semana, porque sería el esquema ya de la clase completa. Gracias. Órale, pues. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por este tiempo que estamos aquí reuniéndonos en tu nombre para tratar de profundizar un poco más en este misterio tuyo. Ayúdanos siempre a saber discernir todas las posibilidades que tenemos en nuestro entorno para comprender mejor tu misterio y especialmente tu misterio de amor. Que todo aquello que desde nuestra reflexión, desde nuestra mente y corazón podamos hacer para profundizar más y más en ti, sepamos usarlo para nuestro bien y para el bien de aquellos que nos rodean. Y te pedimos también, Señor, que en medio de nuestras imperfecciones, de nuestras limitaciones, también nos ayudes a hacer imágenes a nosotros mismos, imágenes vivas de tu presencia y de tu amor, especialmente con quienes se encuentran a nuestro alrededor. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.